A continuación interviene don Manuel Fernández Figueras, presidente de la Asociación Cultural Vibernando y coordinador general del proyecto. Excelentísima diputada de Cultura, doña Silvia González Gordillo, alcalde de Hibernando, Francisco Giraldo Sánchez, autores de los diferentes capítulos del libro Hibernando, Historia, Imágenes y Costumbres, miembros de la Asociación Cultural Vibernando, vicepresidente de la Fundación Federico Filner, don Marcos Araujo Boy, Iglesia Evangélica Española, don Abel Tostado Mayoral, diferentes asociaciones y colectivos de Hibernando, a todos los asistentes en este emocionante acto, la Asociación Cultural Vibernando les quiere dar las gracias por su presencia esta tarde, que para nosotros y para el pueblo de Hibernando es una tarde de fiesta. Por fin, después de 6 años de trabajo desinteresado por parte del colectivo de los autores de este libro y muchísimas gestiones por nuestra asociación cultural, y digo nuestra porque es de todos los que nos sentimos vibeños, hoy estamos ante ustedes para presentarles este bello libro titulado Hibernando, Historia, Imágenes y Costumbres. Voy a intentar transmitirles cómo todos y cada uno de los participantes en este libro se pusieron manos a la obra cuando la Asociación Cultural Hibernando recibieron el estímulo necesario para trabajar por y para Hibernando. Comenzamos con Juan de Miguel, el incombustible, incansable recopilador de pequeñas historias, que su conjunto forma una magnífica muestra de cómo se vivía en nuestro pueblo en el siglo XX. Fue el único que tenía su capítulo terminado ya desde que pensamos sacar este segundo libro. Sé que a él le hubiese gustado que terminásemos todo mucho antes, pero coordinar a tanta gente como se ha participado en este libro es una tarea complicada, y más cuando no puedes exigir porque no pagas. Es la persona que más me ha espoleado para terminar este trabajo. Manuel Amarilla Redondo, que no está aquí con nosotros hoy, pero tiene una presentación grabada. Cuando terminamos el primer libro de la Asociación Cultural, titulado Hibernando, Raíces de un Pueblo, en el que participó con un capítulo, me enseñó los poemas que en este libro aparecen y que trataban sobre ganadería y agricultura, con un lenguaje que ya se ha dejado de utilizar. Le pedí que nos dejase publicar esos poemas y él accedió rápidamente. José Antonio Cercas Martínez, miembro de la Asociación Cultural Hibernando, y que, al igual que Manuel Amarilla, había participado en el anterior libro con nuestra asociación. Su recopilación de fotografía antigua es de un valor inestimable. Siempre ha querido que todos los vecinos de Hibernando compartiesen con él sus imágenes más familiares, para que todos pudiésemos disfrutar con ellas. Eugenio Albalate Gonzalo, nuestro párroco. Él es el artífice de que en su capítulo intervengan otros 5 escritores que nos dan una imagen diferente cada uno de la fe. También será recordado, además de por la obra tan magnífica de restauración de la Iglesia, por habernos dejado a la Asociación Cultural digitalizar todo el archivo parroquial, de forma que, aunque éste se siga deteriorando por el paso del tiempo, tengamos una copia digital del mismo. Seguro que muchos viveños le recordaremos también por la conmemoración del 50 aniversario de la coronación de la Virgen de la Jara, y lo maravilloso que fue ver a casi todo el pueblo unido en la plaza de la Fontanilla. Los autores de su capítulo conjunto con él son Francisco Martínez Bulnes, María Jara Redondo Rivas, Florián Rodríguez Pizarro, Concha Martínez y Maribel Redondo García. Manuel Redondo, desde un principio su mujer Puri nos dejó todo el material sonoro y documental de su marido, para ver si encontrábamos canciones antiguas de Hibernando, pero que lo que nos encontramos fue un pequeño diccionario con términos usados en el pueblo que nos pareció suficientemente importante como para incluirlo en este libro. Toñi Gómez Pérez, amiga mía, y miembro también de la Asociación Cultural Vibernando, que se dejó manipular por mí, porque ella siempre dice que soy un manipulador, y cuando le pedí que transcribiera el libro del archivo parroquial titulado Índice de Matrimonio, ella accedió sin saber el enorme trabajo y esfuerzo que tenía el colocar todos los datos que ustedes ven impresos en el libro en una hoja de cálculo. Para que se hagan una idea, hay unas 30.000 registros que se metió ella en una hoja de cálculo un día detrás de otro. Me gustaría intentar mostrarle la cantidad de tiempo que nos ha regalado a todos, pero para mí me quedaré las horas, y digo horas porque fueron muchas, que pasamos al teléfono para que este capítulo tuviese los menos errores posibles. Paco, su marido, y sus padres serán los que más hayan sufrido o más hayan disfrutado
con la elaboración de este capítulo. Gabino Fernández Campos. De todos los participantes en el libro, y hoy no está entre nosotros, pero luego le veremos en una proyección, es el único que no es de Iba Hernando ni tenía nada absolutamente que ver con Iba Hernando. Y sin tener raíces en nuestro pueblo, aceptó el trabajo de investigación que le propusimos y lo llevó a cabo de una forma brillante. Es un escritor reconocido de prestigio, sobre todo en lo referido a la Iglesia protestante en España, y basta ver su impresionante currículum para entender por qué su capítulo está lleno de referencias bibliográficas, documentos inéditos, como es el acta fundacional de la Iglesia protestante en Iba Hernando, etcétera, etcétera. Al no poder asistir esta tarde con nosotros a la presentación del libro, se ofreció gustoso a hacer una grabación de la misma realizada en Iba Hernando, en la casa de Manolo Amarilla, y la veremos un poco más adelante. Viendo lo enormemente ajetreada que es su agenda, le pregunté que por qué se había ofrecido a regalarnos un tiempo a todos los viveños para que conociéramos de una forma ordenada cronológicamente la historia de los protestantes en nuestro pueblo, sabiendo yo que tenía muchísimas peticiones para escribir artículos de diferentes medios. Su respuesta fue: intento poner más empeño cuando me piden que colabore en explicar la historia de los protestantes fuera de los canales ligados a la Iglesia protestante, para que así llegue a más gente, no solamente a nuestro círculo. Todo un placer haber conocido a un hombre tan culto y tan humilde. Voy a hablar de Julio Roberto Asensio y Matilde Peña, porque nos han mandado una impresionante colección de fotografías que están en el capítulo de los protestantes y parte de ellas también en el capítulo de José Antonio, que son fundamentales para ver nuestro pueblo como estaba a principios del siglo XX. Ellos han sido los recopiladores de las fotografías del capítulo de Gabino y gracias a su trabajo todos podemos disfrutar viendo cómo era la iglesia evangélica que un día hubo en Iba Hernando, en lo que hoy es la casa de Vidal, o ver imágenes hechas desde el reloj en la que se ve la huerta del Palacio de Carvajal, la huerta del Palacio, sin lo que hoy es el bodegón, el bar Avenida y la verja, o sea, se ve la huerta. La fontanilla, la iglesia evangélica por dentro, etcétera, etcétera. Solamente me queda pedirles una cosa, que si por favor encuentran más fotografías relacionadas con Iba Hernando, que hagan el favor de enviarlas a la Asociación Cultural, que nosotros las pondremos a buen recaudo en el archivo gráfico de nuestra asociación. Muchas gracias. Estoy acabando. Javier Redondo Cercas es el último autor, miembro también de la Asociación Cultural Iba Hernando. En cuanto le pedimos su participación, se puso manos a la obra para regalarnos unos magníficos planos de los edificios más notables de nuestro pueblo y unos callejeros. Participó también en el libro anterior con los mismos planos, con otros planos diferentes, y en los que se aprecia cómo era la iglesia antes de la reforma que ha hecho aquí nuestro señor párroco, don Eugenio. Para terminar, solamente decirles que al comienzo del libro hay una frase que dice que solamente podemos amar aquello que conocemos, y eso es total y absolutamente cierto. Por eso la Asociación Cultural se vuelca en que nuestro pueblo quede reflejado en los libros que hemos ido haciendo, porque si los conocemos, si conocemos nuestro pueblo, vamos a poder disfrutar mucho más de él. Quizá con el paso de los años todos comprendamos lo importante que es dejar la historia por escrito, porque no es lo mismo ver la plaza del Doctor Jarrín como está, que saber que allí hubo una fuente con agua en el centro, o un rollo para impartir justicia en la parte alta, o que a principios del siglo XX hubo en esa plaza un enfrentamiento dialéctico entre un miembro de la Iglesia Católica con otro de la incipiente comunidad protestante ante todo el pueblo, y hoy, 100 años después, están con nosotros en Iba Hernando compartiendo amistosamente la misma mesa y el mismo libro. No es lo mismo que te cuenten cómo se vivía en el siglo XX en Iba Hernando que ver fotografías de su gente, sus calles y sus fiestas tomadas por los propios vecinos y de ver qué palabras utilizaban cuando iban al campo o al ganado, o ver unos planos de los edificios más notables de nuestro pueblo en su estado actual. No es lo mismo ver cómo está hoy la iglesia de la degollación de San Juan Bautista que ver las imágenes que nos mostraban cómo era antes de la Reforma. No es lo mismo ir a la romería de la Jara que personas de fe te hablen de diferentes formas de sentir la Virgen de la Jara en su corazón. No es lo mismo que sepamos que un día nos conocieron como Iba Hernando, el pueblo de los protestantes, que saber por qué y cómo llegó a haber en nuestro pueblo una comunidad protestante fundada por el señor Flitner. Y para que quede constancia de todo ello y ustedes y sus descendientes lo puedan ver, saber, estudiar y disfrutar, la Asociación Cultural Iba Hernando ha trabajado junto a todos estos autores, a los que nunca ni ustedes ni nosotros les estaremos suficientemente agradecidos. Por todo ello les pido para ellos un fuerte aplauso. Gracias.